ya estamos aquí en el nuevo directo de Ecoterrae. En este caso vamos a hablar sobre la huella hídrica según la metodología Water Footprint Network. Y muchísimas gracias a todos por asistir a este nuevo directo de Ecoterrae. Bueno, hoy vamos a estar aquí junto con mis compañeras Patricia Gómez y Emilia Velar. Breve contextualización y por qué hacemos este directo, ¿no? Bueno, sabemos de antemano que el consumo de agua de una organización, oye, pues pensamos muchas veces que el agua se utiliza solamente de forma directa, oficinas, instalaciones, en los propios procesos productivos, ¿no? O en el día a día de tu empresa. Pero bueno, no obstante, y nosotros lo sabemos bien, la realidad es mucho más compleja, ¿vale? Una parte muy relevante de este impacto hídrico de una empresa puede encontrarse fuera de los límites más visibles, en la propia cadena de suministro, en la producción de materias primas o en proveedores más localizados específicamente, ¿vale? Que tengan, sobre todo que estén en zonas con un estrés hídrico. Esto es importante saberlo también. O incluso en procesos externos, ¿no? Bueno, durante todo este directo nosotros sobre todo queremos por partes aclarar conceptos técnicos, darle practicidad y realidad a todos esos conceptos técnicos que se aplican diariamente en empresas y, por supuesto, abrir que esto sea como una especie de debate, ¿vale? Preguntas y respuestas, pero también me gustaría que entre las compañeras interactuaran. Así que, bueno, damos comienzo a este directo de Ecoterrae. Como bien he dicho, aquí estamos con Patricia Gómez, ¿vale? Patricia, que está liderando junto con Emilia la línea de índice de certificado de sostenibilidad. Ambas son ambientólogas. Patricia ya lleva más de 6 años con nosotros y Emilia lleva en torno a 4 y medio. Bueno, Patricia sí que es graduada por Ciencias Ambientales por la Universidad de Huelva y tiene su máster también en Tecnología y Gestión del Ciclo Integral del Agua por la Universidad de Sevilla. Además, un máster en Gestión Ambiental en la empresa. ¿Vale? O sea que aquí no hablamos, por supuesto, con una persona que acaba de empezar, sino ya con un recorrido importante. Y también, además de Water Footprint Network, sabe efectivamente manejarse bien con la ISO 14064 y el concepto huella hídrica, que ella también nos hablará de este concepto ahora en un ratito. También tenemos aquí a Emilia, otra ambientóloga. Aquí somos ambientólogos varios, por la Pablo de la Vide. Y bueno, también ella lleva, como bien dicho, más de 4 años aquí en la empresa, en Ecoterrae. Y además de la Water for Peace Network, ella también con la ISO se maneja, con GHG Protocol, como Patricia, y análisis de ciclovidad. También queremos que Emilia le dé ese toque de practicidad y realidad, ¿no? Y, hombre, porque lo quiero también nombrar y creo que merece la pena, en su día tuvo el Premio de Luz de Trayectorias Académicas Universitarias en Ciencias Ambientales. Es cosa, yo creo que bastante reseñable. Bueno, sí que antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer hincapié en que los asistentes tengan en claro que podrán reflejar todas las cuestiones que le vayan viniendo a la cabeza de manera transversal durante el directo, lo podrá poner en el chat, ¿vale? Para que al final de todas las preguntas y ese bloque de conclusiones final puedan ser respondidas por nuestras compañeras, ¿vale? Así que sin más, vamos a darle caña, ¿vale? Bueno, aquí, como estamos hablando tanto de agua y demás, me gustaría sobre todo preguntarle, voy a empezar por Emilia, a la que te he presentado última. Emilia, hablamos de agua y hablamos de la importancia que tiene el agua. Vale, preocuparse y ocuparse de este tema, de este recurso hídrico. ¿Por qué es tan importante? Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Javier, respondo a tu pregunta. Durante muchos años el agua se ha percibido como un recurso abundante y garantizado. Sin embargo, el cambio climático, las sequías recurrentes, el aumento de la demanda, todo eso está generando una presión creciente sobre los recursos hídricos, sobre todo si hablamos en España y de las regiones del sur, Levante, que están sometidas también a mucha actividad agrícola. Todo eso está haciendo que, aunque parezca que llueva más, la realidad es que el cambio climático lo que está haciendo es alterar los patrones de esos fenómenos climáticos, ¿vale? Las lluvias son cada vez más intensas y concentradas en periodos cortos de tiempo, ¿vale? Lo que dificulta al final el aprovechamiento de ese agua. Los suelos se saturan, aumenta las correntías y la infiltración a los acuíferos no es tan eficiente, ¿vale? Del mismo modo, por el lado contrario, los periodos de sequía son más prolongados y más severos, ¿vale? Siendo el agua un recurso esencial para los ecosistemas, las personas, la actividad agrícola, la actividad económica, pues su gestión se ha convertido en un desafío prioritario para las empresas y para la sociedad, ¿vale? Consciente de esto, pues cada vez son más los inversores, clientes, reguladores, que están prestando más atención
a cómo las organizaciones se relacionen y cómo gestionen este recurso, ¿vale? Entonces es muy importante que nuestras empresas, nosotros mismos, conozcamos cómo hacemos esto, cómo nos relacionamos con esos recursos hídricos. No sé si mi compañera Patricia quiere indicar algo más. Bueno, que precisamente por todo lo que comentas, ¿no? Vemos la importancia de calcular la huella hídrica, que al final la huella hídrica lo que nos permite es cuantificar el uso de agua dulce, importante lo de agua dulce, asociada a una organización, un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Y por tanto comprender dónde se generan los principales consumos. La huella hídrica, algo importante es que tiene en cuenta tanto los consumos directos de agua como los consumos indirectos, entendiéndose como indirectos consumos de bienes y servicios, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, un consumo de reactivos, que al final consumir reactivos no es consumir agua, pero en la producción de esos bienes y servicios sí que se generan consumos de agua, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta esto, que en la huella hídrica se tiene en cuenta tanto el consumo directo como indirecto, así como la contaminación asociada. De forma que, pues para muchas organizaciones, es cierto que los principales consumos de agua se producen fuera de los límites de la organización, en su cadena de suministro. Y más adelante, de hecho, hablaremos de eso. Estupendo. Al final, también quiero destacar una cosa que has dicho, que es cuantificar. Lo importante de cuantificar, ¿vale? Si no tenemos una foto inicial, desde luego no podemos mejorar ni establecer medidas, ¿no? Eso es importante también. Así que gracias a las dos por esta contextualización, ¿no? Bueno, has dicho ciertos conceptos que me gustaría destacar, como es huella hídrica o Water Footprint Network. Que hay que decirlo más despacio. Water Footprint Network. Bueno, que al final es un estándar de referencia, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué conlleva, ¿no? ¿Qué conceptos tiene este propio estándar? Cuéntanos, Patricia. Sí, efectivamente, la Water Footprint Network es la metodología de referencia a nivel internacional para calcular la huella hídrica. Hace referencia al uso consultivo del agua, también muy importante porque ya nos olvidamos o nos debemos de olvidar del concepto tradicional que se ha utilizado incluso hasta el momento, vamos, basado en la extracción, ¿vale? El consumo de agua no equivale a extracción. Y digamos que el principal valor del cálculo de la huella hídrica es que permite analizar tanto lo que es el uso, como son los consumos, como la contaminación del agua, ¿vale? A lo largo de toda la cadena de valor y como hemos comentado anteriormente, no solamente quedándonos con el consumo directo, sino también con el consumo indirecto. De manera que la huella hídrica muestra los volúmenes de agua consumidos por origen y los volúmenes de agua contaminados por tipo de contaminación. Y la unidad de medida de la huella hídrica es el metro cúbico equivalente. Es decir, los resultados de nuestra huella hídrica se expresarán en metros cúbicos. También es importante conocer que la huella hídrica se compone de tres componentes, azul, verde y gris, ¿vale? Algo que facilita mucho entender el origen del consumo y sus efectos asociados. Y también un poco hablando de metodologías, ¿no? Y de la Water Footprint Network, sí que veo interesante mencionar que existe una metodología llamada, que es la norma ISO 14046 sobre huella de agua, y algo que vemos mucho es que cuando nos piden huella hídrica a veces confunden un poco el concepto, ¿vale? Porque cuando hablamos de huella hídrica siempre vamos a hacer referencia a la Water Footprint Network. Y cuando hablamos de huella de agua es cuando entonces debemos hacer referencia a la ISO 14046. Y diréis, bueno, pero ¿qué diferencias hay, no, entre una y otra? Bueno, pues la huella hídrica ya la hemos explicado un poquillo, ¿no? Pero es que la ISO 14046 consiste en evaluar, ¿vale? Medir impactos derivados del uso, tanto directo como indirecto, del agua. Entonces, no solamente tenemos un único resultado que mide consumo de agua y sus tres componentes, aquí estaríamos hablando de impactos tipos como puede ser eutrofización de agua dulce o ecotoxicidad marina. Es verdad que son conceptos un poquillo más abstractos y que, bueno, a la hora de comunicar es más complejo, ¿vale? Pero, bueno, uno de los impactos también es el consumo de agua, entonces por ahí también estaría metido. Vale, No sé estupendo. si Emi quiere añadir algo más. Exactamente, para hacer un poquillo un resumen, la metodología de la Water Footprint Network es a día de hoy el estándar de referencia internacional para el cálculo de la huella hídrica, ¿vale? Podríamos compararlo
con la ISO 14064, el GHG Protocol para la huella de carbono. ¿Vale? Es verdad que la huella hídrica introduce una componente que es muy importante, es clave para entenderla, que es la dimensión territorial. ¿Vale? Mientras que una tonelada de CO2 tiene el mismo efecto independientemente de dónde se emita, cuando hablamos de la huella hídrica no es lo mismo, ¿vale? La huella hídrica va a venir, su impacto va a venir también relacionado por el terreno en el que nos encontramos, por la dimensión territorial, ¿vale? Es decir, no es lo mismo nuestro consumo en una zona donde hay estrés hídrico que nuestro consumo donde hay una zona con mayores recursos disponibles, ¿vale? Entonces, por todo ello, pues además de cuantificar el volumen de agua consumido o contaminado, es fundamental analizar el contexto hídrico local, ¿vale? Para evaluar realmente la sostenibilidad de ese uso. De esta manera, la Water conecta perfectamente con las necesidades que tienen realmente y actualmente las empresas, que no basta con calcular cuánto es nuestro consumo de agua, sino que necesitamos entender dónde están esos riesgos, esas dependencias, esos impactos para poder gestionarlos en un futuro. Vale, o sea que vamos a ver, una cosa que habéis dicho que es importante, en este caso, lo último que has comentado, Emilia, es que también depende mucho de la zona, del estrés hídrico que tenga. O sea que eso es algo bastante reseñable también, ¿eh? Porque seguro que os habéis enfrentado a hacer este tipo de cálculos en diferentes ámbitos y los resultados han sido bastante diferentes en función del lugar, ¿no? Bueno, entonces, bien, está bien, porque al final tenemos un marco, un estándar sobre el que vamos a calcular, pero sobre todo, y aquí yo creo que muchas de las empresas existentes que están hoy viéndonos, querrán saber el cómo, ¿vale? Que al final es buena base de lo importante, ¿no? Que el cómo se calcula esa huella hídrica. Contadnos un poquillo, porque además, Patricia, has hablado de huella hídrica gris, azul, verde. ¿Qué significa? Que de colores, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente, son los tres componentes de la huella hídrica. Cuando hablamos de huella hídrica azul, hacemos referencia al consumo de agua azul. ¿Y qué es el consumo de agua azul? Bueno, pues es el volumen de agua dulce, superficial o subterránea, consumida. Al final es un indicador, como he comentado antes, del uso consultivo de agua, ¿vale? Importante lo de uso consultivo. Entendiéndose como uso consultivo al agua que o bien se pierde por evaporación o bien es devuelta a una cuenca hidrográfica diferente de la que se captó o al mar, o que es incorporada a un producto, servicio o proceso y por lo tanto deja de estar disponible. La huella hídrica verde hace referencia al consumo de agua verde, es decir, al volumen de agua de lluvia, ¿vale? O importante también lo de agua de lluvia, ¿vale? Si no es agua de lluvia ya no entraría dentro de la huella hídrica verde, que se evapora y evapotranspira por la vegetación y que por tanto no se convierte en escorrentía. Y por último, estaríamos hablando de la huella hídrica gris, que hace referencia a el volumen de agua dulce necesario para eliminar la contaminación contenida o bien en un vertido o bien en una fuente difusa de contaminación como puede ser al aplicar un fertilizante y que se disipe contaminantes a las aguas subterráneas. No sé si Emi, vería interesante que dieras algún ejemplo de eso. Sí, aquí veo yo muchas cosas técnicas, pero me gustaría sobre todo que vayamos a un ejemplo, ¿no? Cuéntanos, Emi. Mira, por ejemplo, vamos a hablar del sector agrícola, que es uno de los sectores con los que más trabajamos, ¿vale? A los que más se ve afectado por el tema de la huella hídrica más representativo. Pues imaginémonos, vamos a hacer el ejemplo con la producción de 1 kilo de tomate, ¿vale? Patricia nos comentaba esas tres componentes, pues ¿cuáles serían? Dentro de la huella hídrica azul, que vamos a diferenciar la componente directa y la indirecta. La componente directa pues sería el agua de red que utilizamos pues, para la planta, el lavado de las frutas, de las hortalizas, y el agua directa que utilizamos, pues ya sea de acuífero, de río, de embalse, para el riego de esa vegetación, ¿vale? Pues porque con el agua de lluvia no es suficiente, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de huella hídrica azul directa. Asimismo, tenemos también la componente indirecta, que es el volumen de agua que no vemos, pero que se necesita pues, para la fabricación de los fertilizantes, los plásticos, los combustibles, la electricidad y todos los bienes y servicios que consume nuestra organización. Después tendríamos la componente verde, que dentro del sector agrícola pues, es importante, sobre todo cuando son cultivos al aire libre, que sería el agua de lluvia que utiliza la planta de forma natural, ¿vale? Y directamente. Es decir, pues el agua que es de precipitación que la planta utiliza y que viene determinada pues, por la precipitación de la zona y por el coeficiente de la demanda hídrica de esa planta. ¿Vale? En el caso de cultivos bajo invernadero, pues nuestra huella hídrica verde va a ser 0.
Igualmente, si tenemos un sistema de recogida de agua, ¿vale? Esa agua de lluvia, aunque sea de procedencia de precipitación, ya no sería verde, porque ya la estamos almacenando, ¿vale? Entonces ya sería azul. Y por último, la huella hídrica gris, que también tiene un impacto importante dentro del sector agrícola, que sería el volumen de agua necesario pues, para neutralizar la carga contaminante que estamos vistiendo, que al final en el sector agrícola fundamentalmente viene por los fertilizantes, sobre todo por los fertilizantes nitrogenados. ¿Vale? Entonces, de esta manera, con un solo producto, con el kilo de tomate, estamos viendo 3 formas diferentes de interaccionar nuestra empresa con los recursos hídricos. ¿Vale? Al final, esto lo que nos permite es entender mejor pues, el impacto real que tenemos sobre el medio. Vale. Bueno, destacar también que el impacto de fertilizantes, pero los fertilizantes son también seguramente necesarios, obviamente. O sea, que aquí no se debe por aludido a las empresas de fertilizantes si es que las tenemos. Bueno, oye, al fin y al cabo, bueno, un inciso, por favor, me gustaría recalcar que podéis dejar varias preguntas, ¿vale? Las primeras que se os vengan a la cabeza respecto a lo que estamos comentando en el chat, ¿vale? Simplemente dejad de nuevo la frase. Entonces, bueno, ya que nos metemos en vista de resultados, ¿vale? Y esas conclusiones que llegan una vez que se calcula esa huella hídrica y los diferentes tipos de huellas y demás. Las empresas se sorprenden, se esperan los resultados. Contadme un poco, ¿no? ¿Cuál es vuestra vivencia? Sí, la verdad que muchísimo. O sea, hemos llevado muchas sorpresas. Porque es cierto que en la mayoría de casos, también es que depende mucho del tipo de organización, ¿no? Pero en la mayoría de casos, pues las empresas piensan, ¿no? O tienen la idea de que sus principales consumos van a estar en sus propias instalaciones, no derivados de consumos directos de agua. Y en muchísimos casos, ya digo, depende mucho de la tipología de empresa, porque no podemos comparar a grandes consumidores de agua, como pueden ser un sector agrícola o un sector minero, con otro tipo de empresas, como puede ser una empresa de transporte o de producción de algún tipo de reactivo. ¿Vale? Va a depender mucho también del tipo de empresa, pero para aquellas que no tienen tanto consumo directo de agua, vemos como la componente indirecta suele ser la más relevante. Es decir, los consumos indirectos derivados de la cadena de suministro. Y de hecho, con esos cálculos hemos visto y hemos tenido la suerte también de ver cómo de repente una materia prima consume muchísima agua y casi toda la huella hídrica se iba a ese tipo de consumo. O sea que resultados, la verdad, que han llamado mucho la atención. Luego también, cuando hay huella hídrica gris, o sea, cuando hay un vertido o algún tipo de contaminación difusa al medio, es cierto que la huella hídrica gris suele ser la componente más llamativa, ¿no? Ya digo, depende mucho del tipo de empresa y del estudio, pero suele llamar mucho la atención. Y dentro de la huella hídrica gris, pues también hemos llevado buenas sorpresas, porque al final, como también se analiza un poco, ¿no? La comparativa entre con qué calidad tú captas el agua frente a con qué calidad la viertes, pues hemos tenido sorpresas positivas de ver que al final devolvían el agua en mejores condiciones de la que incluso la captaban. Bueno. Y por supuesto, siempre cumpliendo los límites de la legislación. Sí, decir algo, sí, en relación con eso que comentaba Patricia. Es tan importante analizar la cadena de suministro porque al final muchas veces las organizaciones no se lo esperan. Ellos ven sus consumos directos de agua y piensan que si son bajos no se pueden enfrentar a ningún riesgo en relación con ese recurso. Sin embargo, donde se concentran gran parte, en la mayoría de los casos con los que nos hemos encontrado, de los recursos hídricos es en la cadena de valor, ¿vale? Esto incluye la producción de materias, combustibles, electricidad. Al final, aunque no sea un consumo de agua interno, la organización puede estar expuesta a riesgos importantes si depende de esos recursos, ¿vale? Necesitamos esos recursos, esos bienes y servicios para nuestra producción de la actividad. Entonces, analizar esta cadena de valor lo que nos va a permitir es identificar pues, futuras interrupciones, cambios regulatorios, aumento de costes y priorizar medidas pues, para reducir esos riesgos, ¿vale? En definitiva, ayuda a entender cómo es la exposición real de la empresa más allá de sus límites operativos, porque nuestra empresa al final no depende solo de nuestros recursos internos, sino que depende de nuestra cadena de valor y de nuestros proveedores de suministro. No, desde luego, y además lo estáis señalando, vamos. O sea que estupendo, porque además dentro de lo que me estáis comentando,
también habéis pasado un poco de puntillas y tal, pero sobre todo, riesgos. Habláis de riesgos, ¿vale? ¿De qué clase de riesgos estamos hablando? Contadnos un poco, ¿no? Pues mira, hemos tenido clientes que han llegado con diferentes tipos de riesgos, con todo ello hay varios tipos de riesgos, ¿vale? Hablamos tanto de riesgo físico, regulatorio, económico, como reputacional, ¿vale? Riesgo físico, al final cuando nos enfrentamos a una sequía, a una escasez de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber unas restricciones de suministro. Todo esto al final va a acabar afectando pues a nuestra producción, a la cadena de logística, y lo que va a hacer es que va a encarecer el acceso al recurso. ¿Vale? Después, riesgo regulatorio, derivado de normativas cada vez más estrictas, tanto en materia de uso, vertido, gestión del agua, nuevas obligaciones, limitaciones, sanciones, ¿vale? A nivel relacionado también con esto, los riesgos económicos, ¿vale? Cuando un recurso es escaso, ¿qué pasa? Que los costes aumentan, ¿vale? Entonces ya no solo hablamos del aumento del coste del agua directo, sino que hablamos también de los aumentos indirectos, ¿vale? Pues todos aquellos bienes y servicios que necesitan agua para su producción, pues al final indirectamente van a incrementar esos costes y nos va a repercutir a nosotros, ¿vale? Y también, pues por último, pues unos riesgos reputacionales, ¿vale? Son más relevantes, y son más pues, los clientes, inversores, licitaciones, subvenciones que piden que las empresas gestionen su impacto con el agua y en la cadena de suministro. Sí, sin duda, sin duda. Y además lo vemos constantemente aquí en Ecoterrae. Bueno, yo creo que estamos dirigiendo bien el debate, porque al final me gusta que interactuéis entre vosotras. La estructura está siendo, yo creo que correcta. Primero nos vamos a conceptos más técnicos, después nos metemos ya un poquito en temas más prácticos, que si hemos puesto el ejemplo en este caso de la agricultura, y además hablamos de riesgos, algo que también nos toca tanto el bolsillo como los regulatorios y reputacionales a las empresas, ¿no? Pero claro, ya nos vamos al cálculo propiamente, ¿vale? Y aquí le voy a preguntar a Patricia, porque tú una vez que calculas la huella hídrica, esa huella hídrica ya calculada, ¿vale? Vas a analizar ahora su sostenibilidad. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Explícame. Analizar la sostenibilidad de la propia huella hídrica. Sí, bueno, el primer paso es medir, cuantificar. Una vez que hemos cuantificado la huella hídrica, pues obviamente tenemos la necesidad de saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Ver si, bueno, pues nuestra huella hídrica es positiva, es negativa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con el análisis de sostenibilidad. Al final, analizar la sostenibilidad de la huella hídrica significa ir un paso más allá del cálculo y evaluar si esos consumos de agua que hemos identificado pues realmente son compatibles con la disponibilidad del recurso en el territorio o zona donde se producen esos consumos. No es lo mismo consumir 1000 metros, por ejemplo, ¿vale? 1000 metros cúbicos de agua en una zona con alta disponibilidad de agua que hacerlo en una cuenca o una zona que esté sometida al estrés hídrico. Al final, esos consumos van a tener impactos muy diferentes en función de dónde se produzcan. Y obviamente, si se producen en zonas, como por ejemplo en la que he puesto, ¿no? Con una zona con estrés hídrico, pues al final los impactos van a ser mayores, tanto sobre los ecosistemas, sobre la población, e incluso mayores impactos sobre las actividades económicas. Por tanto, este análisis es muy importante y al final sirve pues, para eso, para contextualizar los resultados, ¿no? Y entender si nuestro consumo de agua es sostenible o no. Vale. Sí, que la palabra sostenible ya sabemos que hoy en día se dice mucho, pero hay que llevarlo a un terreno cuantificado y más o menos exacto dentro de lo que se permita, dentro de este estándar, ¿no? Y con estos cálculos, ¿vale? Eso es importante también reseñarlo. Bueno, entonces entiendo que todo esto genera una serie de beneficios, ¿vale? Aquí me gustaría que dijésemos específicamente, que nos nombrase, aquí voy con Emilia, ya por turno, que nos expliques un poco cuáles son esos principales beneficios, ¿no? que una empresa obtiene al realizar este análisis. Y yo antes hablaba de los riesgos, de lo malo, ahora voy a hablar de lo bueno. Me parece estupendo. Pues mira, son múltiples los beneficios que tenemos, ¿vale? Lo principal es que podemos identificar y anticipar riesgos hídricos con tiempo, ¿vale? Podemos adelantarnos a problemas de la cadena de suministro, restricciones, nuevas legislaciones que salgan, ¿vale? Tenemos ya una base sobre la que tomar decisiones correctas, ¿vale? Hemos identificado cuáles son nuestras principales fuentes de consumo de agua, ¿vale? Sabemos cuáles son los principales impactos, qué áreas pueden mejorar. Pues con todo esto podemos desarrollar un plan de acción estratégico enfocando los esfuerzos en esos puntos.
¿vale? Además, con todo esto, pues vamos a tener una oportunidad de eficiencia y ahorro, ¿vale? Si detectamos que estamos teniendo fugas, que estamos teniendo sistemas que no son 100% eficientes, podemos actuar sobre eso y al final eso se va a transmitir también en un ahorro económico para la empresa. Todo esto al final también lo que va a hacer es que va a mejorar la resiliencia de las empresas pues, a futuros escenarios, ¿vale? A la exposición de escasez de agua, la volatilidad de los recursos naturales. Muy importante también, no podemos dejar atrás, pues, que facilita el cumplimiento normativo y de reporting ESG, ¿vale? Y la reputación corporativa. Al final estamos demostrando un compromiso real con la gestión responsable de este recurso hídrico. Sí, vamos, en el último directo estuvimos hablando un poquillo por encima y tal, pero es verdad que ahora que estamos también en un periodo de reporte es importante saberlo. Porque claro, todo esto que me estás comentando, beneficios, evidentemente, que vendrán asociados a una medida que primeramente ha implantado en sí la propia entidad. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Aquí, Patri, si quieres, cuéntanos un poco para reducir, sobre todo reducir la huella hídrica, ¿no? Una vez que ya has calculado, una vez que te has puesto esa imagen, esa foto inicial, ¿vale? Para llegar a esos beneficios, ¿cuáles son esas medidas de reducción? Bueno, a ver, las medidas de reducción obviamente van a depender de cada sector, de cada empresa, de donde se identifiquen los principales consumos directos e indirectos de agua. Pero bueno, sí que es cierto que a nivel general, ¿vale? Puedo aquí mencionar alguna línea de actuación, como puede ser, por ejemplo, optimización de procesos productivos, mejorando la eficiencia tanto en el uso de agua como directa, como en él, reduciendo también esos consumos indirectos de agua, reutilización y recirculación de agua dentro de las instalaciones, muy importante porque vamos a minimizar la necesidad de cazar nuevos recursos y a su vez vamos a conseguir reducir con esa, por ejemplo, reutilización, reducir la huella hídrica gris, ¿vale? Quitando vertido. Mejoras de tecnologías de tratamiento para precisamente fomentar esa reutilización de agua, ¿no? Y reducir así el consumo de agua fresca y también reducir el vertido. Selección de proveedores más eficientes desde el punto de vista, bueno, hídrico y no hídrico, porque es lo que comentamos, al final un consumo de electricidad, por ejemplo, también tiene impacto en una huella hídrica, entonces a nivel general, selección de proveedores más eficientes en cuanto a consumos. Sustitución de materias primas o cambios de diseño de producto para, bueno, pues disminuir aquellos componentes que tengan un consumo de agua alto, que impliquen consumo de agua alto. Implantación de sistemas de monitorización y control que permitan detectar ineficiencia y actuar de forma más rápida y precisa. Bueno, algo que es cierto, que no es una medida de reducción como tal, pero que siempre lo incluyo dentro de los planes de reducción y que yo los llamo planes de reducción y mejora, son mejoras del control de datos. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando hablamos de empresas que tienen una gestión compleja del recurso agua, donde intervienen muchos flujos de entrada y salida de agua en diferentes procesos, pues sí que identificamos, ¿no? Que muchas veces acceder al dato exacto de entrada y salida de agua en cada uno de los procesos es complicado. Entonces, intentar mejorar ese control, ¿no? Y ese conocimiento que que debe tener la propia empresa sobre lo que es la gestión del agua en cada proceso. Y algo también que me gustaría mencionar aquí es que hay muchas empresas que dicen, oye, ¿y si compro agua desalada, que al final no es la procedencia del agua desalada, es de mar y entonces no implicaría consumo de agua dulce? Esto es una medida de reducción. Ya te diría que depende. Depende de la zona en la que nos encontremos, ¿vale? Y de la situación. ¿Por qué? Porque al final es cierto que lo que es el consumo directo de agua se estaría reduciendo, pero es cierto que los procesos de desalinización suponen consumos eléctricos muy elevados. Entonces, en realidad, estaríamos como que sustituyendo un recurso, que es el agua, por otro recurso que es la energía. ¿Vale? Entonces, dependiendo mucho de la zona, recomendaría o no comprar o no agua desalada, ¿vale? Habría que hacer un estudio sobre eso. Sí, además los water con eso te lo dice muy claramente, que no podemos sustituir un recurso limitado por otro que también sea limitado. Vale, bien, al final, o sea,
así a bote pronto, creo que he contado nueve medidas que nos has comentado, 9 medidas de reducción. Vamos, la verdad que entra ganas de empezar a calcular la huella hídrica porque tantos beneficios, por algo habrá que empezar, ¿no? Digo yo. Bien con respecto a lo de incluir también cosas palpables que te pasan, Patricia, cuando llevas a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Y es importante también transmitírselo a los asistentes, ¿no? Que vean que son puntos y esos beneficios y esas medidas que estamos hablando que se tocan, que se palpan, ¿no? Diariamente con este tipo de proyectos. Entonces, bueno, y ahora voy a esas empresas que nos están escuchando o con las que contactaremos, que no hayan calculado esa huella hídrica, ¿por qué? Es importante que empiecen ahora a calcularla. Cuéntanos. Bueno, así a priori diría que porque no se puede gestionar aquello que no se mide. No se puede hablar de reducir consumos de agua sin identificar previamente bien cuáles son esos consumos. También, bueno, Emi comentó anteriormente muchos beneficios, ¿no? Pero es que es cierto que ya a nivel legislativo, tener la huella hídrica de momento no es obligatorio, pero sí que para determinado reporting en materia de sostenibilidad, pues se solicita información detallada sobre volúmenes de agua captada, por tipo de captación, tipos de consumo de agua. Entonces, este estudio ayudaría a reportar esa información. Y también lo comentó Emi, ¿no? Pero hay muchos clientes que aprietan mucho a sus proveedores para tener la huella hídrica calculada. De hecho, vamos, es que ya igual que la huella de carbono, la vemos casi en todas las licitaciones, como no una obligación, pero sí que puntúa positivamente el tenerla calculada, pues la huella hídrica está pasando lo mismo. Ya vemos cada vez más licitaciones donde puntúan favorablemente tener este estudio realizado. Y en definitiva, pues eso, porque el primer paso para poder actuar sobre lo que es el recurso agua es calcular, es medir. Si no se mide, no se puede mejorar, eso por supuesto. Totalmente. Os pediría brevedad un poco en las respuestas, si queremos entrar en un bloque de preguntas y demás, pero cuéntanos. Vale. Sí, cuéntanos, Emi, cuéntanos. Yo me uno a la palabra de Patricia, simplemente eso, que los recursos hídricos son factores claves para la resiliencia empresarial. ¿Vale? Las organizaciones no dependen al final solo de su disponibilidad para operar, sino también de la estabilidad en el tiempo. Algo que cada vez es más incierto debido al cambio climático y la presión sobre el recurso hídrico. ¿Vale? Las empresas que comprenden hoy sus impactos y las dependencias pues pueden anticiparse a esos escenarios. Pueden ver las restricciones, aumento de costes, adaptarse a esas decisiones estratégicas. ¿Vale? Esto al final les va a permitir que sean empresas más resilientes. Entonces, al final es eso. No solo nos tenemos que quedar dentro de los límites operacionales de nuestra organización, sino que tenemos que ir más allá y buscar dentro de nuestra cadena de valor. En definitiva, es entender la relación con el agua hoy, pues para prepararse para un futuro. Qué bien. Bueno, yo creo que en general las conclusiones os las han ido dando ellas directamente, ¿vale? Desde primero conceptos técnicos, hay que tener claro sobre qué estándar trabajamos, también tener claro cuáles son las principales diferencias entre huella hídrica y huella del agua. También creo que ha sido reseñable evitar riesgos, ¿vale? Hemos hablado de esos riesgos y ver los beneficios, que también hemos nombrado hasta 9 beneficios, de por qué calcular la huella hídrica y también ver qué medidas de reducción posibles podemos aplicar, ¿vale? Tras empezar con un cálculo inicial, ¿vale? Ver esa foto inicial, como hemos dicho. Se habla de resiliencia, se habla sobre todo de estrés hídrico y se habla importante que depende también de la zona, ¿vale? Quiero que tengáis claro este tipo de conceptos. Bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes puntos, bastante completo este directo. Para no extendernos mucho, sí que entramos en este turno de preguntas, así que os invito a los asistentes a que le deis al icono de levantar la mano para poder daros paso y hacer una pregunta. Bien en el chat, ¿vale? A priori lo haremos a través del chat, vamos a hacerlo a través del chat mejor. Plasmáis ahí la pregunta y en función de la pregunta vamos contestando. Daré un minutillo porque creo que de momento no hay preguntas. Si a alguien se le viene alguna a la cabeza, o incluso a vosotras, Patricia y Emilia, algo que sepáis de manera palpable, como digo, que os preguntan mucho los clientes después de todo lo que hemos hablado, que yo creo que ha sido bastante completo, pero cosas que digáis vosotras, oye, pues el otro día pasó esto específicamente y puede ser interesante para los asistentes, ¿no? que tenemos hoy.
¿vale? Si os viene alguna pregunta, pues también estaría bien, alguna vivencia. Bueno, se me ocurre algo que hemos comentado en realidad, me ha comentado, que es el concepto de huella hídrica verde, agua de lluvia captada, ¿eso qué es? Huella hídrica azul, verde. Entonces, huella hídrica verde, lluvia que cae directamente sobre la vegetación y es consumida por esta. En el momento en el que esa lluvia es captada por el ser humano, ¿vale? Captada para su uso, diferente al de que caiga directamente sobre la vegetación, es huella, ya entraría dentro de la huella hídrica azul, independientemente si yo capto el agua para luego regar una planta, ¿vale? Estaríamos hablando siempre de lluvia que cae directamente sobre la vegetación, huella hídrica verde, lluvia captada, ya sea para riego o para cualquier otro uso, entraría dentro de lo que es la huella hídrica azul. Vale, o sea, que me haces especial hincapié en las diferencias, ¿no? de huellas hídricas, ¿no? Que es importante, que veo que hay muchas empresas que nos llegan que no aclaran, no se aclaran con los conceptos, pero bueno, para eso estamos también, ¿no, Patricia? Para explicar un poquillo y poner bien en pared. Bueno, veo que aquí, Olivia, podéis explicar de nuevo qué son los riesgos Reputacionales, ¿no? No me queda muy claro, estupendo. Pues ya están escuchando por aquí también Emilia y Patricia. Sí, al final eso viene mucho por presión por parte de clientes, incluso proveedores, licitaciones, subvenciones, cada vez son más los criterios que se establecen que nos obligan pues a calcular, no obligan, pero sí que favorece a aquellas empresas que tienen calculada su huella hídrica, ¿vale? En muchos casos nos llegan, pues, por ejemplo, empresas que quieren presentarse a licitaciones y dentro de esas licitaciones una cláusula es tener esa huella hídrica, ¿vale? Incluso la huella de agua también nos han llegado. Otras empresas que simplemente, pues, por un cliente se lo está solicitando, ¿vale? Ya sea, pues, de un producto en concreto, de la organización. Entonces, al final, son riesgos a los que nos enfrentamos y a los que nos tenemos que adaptar porque podemos perder, ya sea eso, licitaciones, clientes, subvenciones. Entonces es mejor estar prevenido porque cuando llegan muchas veces no hay tiempo. Bien. La importancia de posicionarse bien en el mercado, ¿eh? Eso es fundamental. Bueno, yo creo que llevamos ya en torno a 45 minutos. Veo considerable ya el tiempo. Vamos a ir cerrando. Simplemente daros las gracias a todos los asistentes que habéis venido hoy a nuestro directo referente a la huella hídrica y sobre la Water Footprint Network, que ahora lo voy a decir más despacio. Y muchísimas gracias a todos, como estoy diciendo. Si tenéis más dudas o que se puedan generar ahora en los próximos 5 minutos, hay que ver qué dijo esto, pero no le pregunté. Efectivamente, nosotros, como ya sabéis, podéis contactarnos a través del info@ecoterrae, ¿vale? O bien llamada por teléfono o lo que sea, que aquí estaremos para disipar esas dudas, ¿no? Así que nada, gracias Emilia, gracias Patricia y las compañeras de marketing, por supuesto. Nosotros ya nos veremos en el próximo directo de Ecoterrae. Lo haremos enfocado a los reportes ESG que ahora están en pleno auge, ¿vale? Así que toca nuevamente. Muchas gracias a todos y sin más, estaremos aquí para lo que sea, ¿vale? Para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.